El asma bronquial. El asma es una enfermedad crónica en la cual los bronquios tienden a inflamarse, a engrosar las paredes internas por donde pasa el aire. Entonces lo que nos va a causar a nosotros es una dificultad respiratoria. No solamente, como ven, la pared se va a engrosar, sino que encima, al disminuir su orificio, este se va a llenar de moco, y de moco duro, haciendo que el orificio por donde pase el aire, de ser así, donde uno respira normal, va a ser simplemente de este tamañito. Y como por aquí pasa aire y es un orificio muy pequeño, el paso del aire va a hacer que se emita un sonido tipo silbido, lo que lo conocemos como la sibilancia. Una persona que tiene asma y respira, silba, ¿no? Vamos a ver que existen muchos desencadenantes del asma. Yo personalmente soy asmático y deben saber que de preferencia normalmente no se le dice a la persona los desencadenantes. ¿Por qué? Porque a veces la persona, al saber los desencadenantes, tienen una predisposición de evitar todo eso, cuando no necesariamente todos los desencadenantes le van a hacer daño a un asmático. Voy a poner un ejemplo. Una gaseosa helada. Tenemos dos asmáticos, el asmático A y el asmático B. Ninguno de ellos sabe que la gaseosa es mala para ellos. Al asmático A le damos la gaseosa y le damos también la gaseosa al asmático B. El asmático A no le pasa absolutamente nada, pero el asmático B empieza a hacer una crisis asmática. Entonces, como veremos en este caso, el mismo producto a dos personas con asma, a uno no le pasó nada y a otro sí. Pongamos otro ejemplo. Tenemos también dos asmáticos, a los cuales a cada uno de ellos les damos una barra de chocolate. A uno de los asmáticos le empieza a dar una tremenda alergia y al otro asmático termina de comer su barra de chocolate y no le pasa absolutamente nada. Entonces, como veremos, a ese asmático que hace un momento con la gaseosa no le pasó nada, ahora sí le pasó algo con el chocolate. En este caso, al primer asmático que sí le pasó algo con la gaseosa, en este caso con el chocolate, no le pasó absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos los desencadenantes que voy a mencionar no necesariamente hacen daño a todos los asmáticos. En cambio, si ese asmático sabe todo lo que aparentemente le podría provocar, aunque no lo crean, muchas personas ya están predispuestas y sin que de pronto estos desencadenantes por sí mismos le hagan daño, la persona, como ya está predispuesta, pues hace realmente la crisis cuando de pronto ni siquiera tendría que hacer la crisis. Pero voy a mencionar igual, porque en algún punto hay personas que realmente son alérgicas a casi todo. Hay esas personas que tienen una suerte increíble, que son alérgicas a casi todo. Entonces es importante saber que uno de los desencadenantes o que exacerba o que empeora el asma son las infecciones. Por ejemplo, si yo soy asmático y tengo un resfriado común u otras infecciones virales, pues mi asma se va a empeorar. Si yo tengo sinusitis, lo mismo, mi asma va a empeorar. Si yo tengo bronquitis o bronquiolitis, lo mismo, mi asma va a empeorar. La bronquitis es la inflamación de los bronquios y la bronquiolitis es la inflamación de los bronquiolos, que son los bronquios mucho más pequeñitos que nosotros tenemos. También otros desencadenantes del asma van a ser los alérgenos por inhalación, como los pólenes de los árboles y las flores, los polvos caseros. Por ejemplo, una persona que cuando barren o hacen limpieza, esa persona no debería estar, porque ese polvo que se levanta al barrer normalmente hace mucho daño a los asmáticos. Las caspas y plumas de animales. Vemos que esto también es desencadenante para un asmático. Las pelusas que emite un perro, las que emite un gato, lo mismo. También tenemos desencadenantes
Otro tipo que son irritantes por inhalación, como el olor a gasolina, por ejemplo. Hay personas que huelen gasolina y les da su crisis de asma. Hay personas que huelen la pintura, como la pintura huele fuerte, les da su crisis de asma. Personas, el humo del tabaco, bueno, en general a casi todos les va a generar incomodidad porque el humo del tabaco pues va a entrar a los pulmones y va a hacer que la persona pues haga una crisis. Cualquier tipo de spray, por ejemplo ambientadores, etcétera, también van a ser desencadenantes del asma, de una crisis asmática. Contaminantes del aire, por ejemplo, esas empresas que en sus fábricas emanan tubos, por ejemplo, unos camiones grandes que emanan dióxido de carbono. Hay algunos alergenos también alimenticios, como por ejemplo la leche, los huevos, las nueces, el chocolate, el pescado, mariscos, los tomates, las fresas. Por ejemplo, en mi caso, yo consumo leche, no pasa nada, consumo huevos, no pasa nada, consumo nueces, nada, chocolate, no me pasa nada, pescado, nada, tomate, fresa ni mariscos, absolutamente nada. Me he dado cuenta que en cuanto a alimentos no siento ningún tipo de restricción. Mecanismos disparadores. Hay personas que pueden tener pólipos nasales, que son unas pequeñas apariciones, como unos granitos a nivel de la nasofaringe, y podrían desencadenar crisis también asmáticas. Los cambios bruscos de temperatura, que yo por ejemplo estoy en la calle con un tremendo calor y llego a una farmacia donde hay aire acondicionado, pues también va a generar ese cambio brusco de temperatura. Yo estaba caliente en la calle producto del calor del sol que hace ahora que estamos en verano, y entro a un ambiente donde corre bastante aire e incluso podría ser frío por el tema de el aire acondicionado. El agotamiento físico. Cuando una persona está agotada físicamente también podría desencadenar una crisis asmática. El estrés psicológico, lo mismo. Personas que se estresan por trabajo, problemas, etcétera, podrían hacer sus crisis asmáticas. Las vacunas, algunas vacunas podrían generar crisis asmáticas. Algunos medicamentos, como la penicilina, algunos anestésicos, la aspirina, por ejemplo, podría hacer que una persona desencadene su crisis asmática. No todas las noticias son malas. Vamos a dar también algunas recomendaciones, como por ejemplo, unas medidas saludables son ingesta copiosa de líquidos, una dieta nutritiva no alergénica, o sea, con los alimentos que hemos mencionado que podrían darle alergia, pues evitarlos o que la persona los pruebe de forma progresiva. Por ejemplo, un día huevos, darse cuenta que no le hace nada, otro día leche, darse cuenta que no le hace nada, etcétera. Reposo y sueño adecuados de una persona con asma, actividad física y ejercicios razonables, no sobreexigirse durante la etapa que uno está en crisis, y sobre todo si uno va a hacer ejercicio, llevar en todo momento su inhalador, muy importante. Abrir ventanas para mantener el aire fresco y limpio. Planificar la limpieza antes que la persona con asma regrese a casa. Es muy importante que cuando se limpie o se va a sacudir, barrer, etcétera, la persona con asma no esté en la casa. Lavar las sábanas con agua caliente o cuélguelas al sol, también es muy importante. Forrar almohadas y colchones con bolsas de plástico selladas, también muy importante, porque los colchones traen ácaros, las almohadas traen ácaros que también son desencadenantes de crisis asmáticas. ¿Qué también debe evitar un asmático? Debe evitar mojarse. Por ejemplo, cuando digo mojarse es que alguien, por ejemplo, está en la calle, empieza a llover y debes evitar lo más posible mojarse. Fumar dentro de la casa también es totalmente dañino para una persona con asma. Usar jabón, shampoo o lociones que huelan muy fuerte también son perjudiciales para un asmático. El humo del incienso, a mí sí, por ejemplo, eso me fastidia bastante, yo que soy asmático. El humo de parrillas también. Animales dentro de los dormitorios, no cuento con mascotas, pero sí sé que por el tema de las pelusas, las cortinas de los cuartos, a mí también en mi caso las cortinas sí me generan crisis asmática, leve, pero me generan crisis. Las cucarachas, por ejemplo, cucarachas y sus huevos, ese olor de la cucaracha hace mucho daño a un asmático. El polvo de los tapices, de las alfombras, etcétera,
La persona con asma no debería tener cortinas, alfombras ni juguetes rellenos, por ejemplo, que puedan acumular bastante ácaro. ¿Cuáles son los signos de un ataque de asma? Bueno, pues la persona va a tener bastante tos, va a tener el pecho oprimido, va a tener dificultad para respirar y cuando respire se va a escuchar sibilancias, que son los silbidos en el pecho. Va a ser muy difícil que esa persona pueda conciliar el sueño, va a estar despierto durante la noche. Cabe recordar también que pese a todo lo que he mencionado, que como les dije, siempre es importante a veces no mencionarlo al inicio para que la persona no se sugestione, pero debemos saber que las personas con asma pueden llevar vidas normales y activas cuando aprendan a prevenir las crisis y controlar su asma. En este caso yo, antes era muy difícil y gracias a Dios mi asma está controlado. Y una persona con asma puede trabajar, jugar, asistir al colegio, dormir bien en la noche. El asma no es una enfermedad del cual nosotros nos debamos avergonzar porque la padecen muchas personas. Tomar los medicamentos para el asma en la forma que el médico nos haya indicado y tenerlos siempre disponibles. Como dije, si alguien va a hacer una actividad física tremenda, debemos tener siempre nuestro inhalador a la mano y hacerse un chequeo muy importante. Todos los asmáticos deben tener un seguimiento, sobre todo en el momento en que están en crisis. Eso es muy importante.